Hoy día hablaré sobre clustering. Haré una introducción, daré algunos ejemplos y veré algunos casos de uso de la vida real, si es que me alcanza el tiempo. En las próximas clases lo que veremos será validación de cluster, que es un tema súper importante. O sea, yo no puedo aplicar clustering sin validar los resultados de este proceso para ver que los resultados tengan sentido. Y eso es una etapa que muchas veces se salta, se omite. Y lo otro que veremos serán algoritmos específicos. Entonces esta clase es solo introducción. La inspiración del clustering se puede decir que viene de la taxonomía, principalmente la necesidad que tenemos las personas de clasificar los elementos en categorías de cosas que son parecidas entre sí. Podemos decir que los humanos tenemos una habilidad muy buena para poder categorizar elementos. Desde que somos pequeños sabemos que ciertos elementos son animales, otros son autos o vehículos, otros son edificios. Entonces, el clustering es una manera de encontrar categorías automáticamente y asignar los elementos a esas categorías. Es de mucha utilidad en muchas áreas, en particular en la biología, pero así en muchas otras. ¿Qué es el clustering? El clustering consiste en encontrar grupos de objetos especificando que los objetos adentro de un grupo sean similares o relacionados entre sí, que sean muy parecidos adentro de un grupo y que estos objetos sean muy distintos a los objetos que hay en otros grupos. Es decir, lo que yo quiero encontrar son conjuntos de elementos que se parecen entre sí, pero que son distintos a otros conjuntos adentro de los datos. Son bastante diferentes. Me gustaría poder descubrir esto naturalmente, si es que existen estas estructuras naturalmente dentro de los datos. Yo no quiero inventar categorías que quizás no existen. Lo que a mí me gustaría saber es si es que mirando mi dataset, adentro existen agrupaciones naturales adentro de los datos. Eso es en general lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo y para qué usar clustering? En general el clustering tiene dos utilidades. O sea, por una parte si queremos encontrar grupos que sean significativos. Significativos quiere decir que quiero encontrar conjuntos de elementos que tengan características en común. Entonces yo quiero descubrir que en todos estos elementos, que puede ser un universo gigante, voy a tener algunos que se parecen mucho entre sí. Entonces en el fondo este grupo tiene un significado común. Lo otro que yo puedo querer hacer es encontrar grupos que sean útiles, que sirvan para algo. Por ejemplo, si yo estoy mirando clientes de una empresa o de algún servicio de Netflix, por ejemplo, yo podría querer encontrar grupos de clientes que consumen el mismo contenido, que les gustan las mismas cosas, o que, por ejemplo, quizás siguen los mismos patrones de horarios para ver películas o cosas así. Entonces, en el fondo, el grupo tiene una cierta utilidad para el negocio o para la tarea que se quiere lograr cumplir. Entonces, el clustering puede servir para encontrar grupos significativos o grupos útiles o ambos. Debemos preocuparnos siempre de que nuestro algoritmo de clustering capture la estructura natural que hay adentro de los datos. Entonces, en este caso se dice que nosotros estamos usando el clustering para comprender nuestros datos. Puede servir como una herramienta de exploración de nuestros datos. Muchas veces al hacer exploración de datos, nosotros una vez que ya hicimos la limpieza de datos podemos hacer un clustering para ver qué categorías o cómo se agrupan naturalmente los datos que tenemos y así tener ideas para cómo seguir trabajando. ¿Ok? Entonces eso es importante. Como les decía, solo un punto de partida. Entonces, hablemos un poco sobre clasificación, que fue el tema que vimos antes, versus clustering. La clasificación
es un aprendizaje que llamamos supervisado. Esto yo ya lo he mencionado varias veces en el curso. Es supervisado porque nosotros le decimos a la máquina cómo tiene que aprender, en el fondo, ¿sí? O sea, yo le muestro cuáles son las categorías que yo conozco y elementos que pertenecen a esas categorías, y el clasificador para un nuevo elemento va a tratar de asignarlo a las categorías predeterminadas según la descripción que ya ha construido o ya modelado para cada una de esas categorías. El clustering se llama aprendizaje no supervisado, porque yo voy a aprender las categorías sin darle ninguna indicación a la máquina de cómo hacerlo. La máquina va a tratar de encontrar las categorías que existen naturalmente adentro de los datos. Entonces, buscamos capturar agrupaciones naturales que existan en los datos. Por ejemplo, acá tenemos un dataset en 2 dimensiones y yo puedo observar que existen 3 agrupaciones naturales en los datos. ¿Sí? En 2 dimensiones es súper fácil ver cuáles son las categorías que existen. Yo lo puedo observar visualmente y en este caso es evidente. O sea, tengo estos clústeres acá en 3 colores. Están muy aglutinados los datos y tengo algunos outliers que están por acá entre medio que no tienen categorías claras. Entonces, el clustering no necesariamente va a asignar todos los elementos a un clúster, depende del algoritmo que utilicemos. Algunos van a optimizar a asignarlos todos, otros no. Entonces, nosotros queremos encontrar eso. Y acá, claro, estamos mirando 2 dimensiones y se ve súper simple cuáles son las categorías. Pero en la medida que subimos la dimensionalidad, perdemos la capacidad de reconocer los clústeres de manera fácil. Es muy difícil ya saber qué cosas están cerca y están lejos. Entonces ahí entramos en el tema de la maldición de la dimensionalidad. Muchas veces antes de hacer clustering lo que queremos hacer es reducción de dimensionalidad. Usando PCA o alguno de esas metodologías. O simplemente eliminando algunos atributos redundantes. O sea, lo ideal antes de hacer clustering va a ser que yo reduzca mi dimensionalidad, ojalá de una manera explicable. O sea, sería para reducir la dimensionalidad de una manera explicable, lo que tendría que hacer sería eliminar columnas que están altamente correlacionadas con otras columnas, o quizás columnas que no dan columnas, pero son atributos que quizás no nos entregan mucha información. Y luego de eso, hacer clustering. Entonces, porque así yo aún podré entender cuáles son los atributos que explican que mis elementos se parezcan entre sí.